Dios los bendiga rica y abundantemente. Vamos a Mateo 6:30. Porque vamos al texto de memoria. Mateo 6:30. Perdóneme, adoración. No me di cuenta, si Melody no me lo dice, tampoco me doy cuenta. Vamos a Mateo 6:30. No se preocupe, así acabó la clase antes y ustedes adoran y ya. Lo hacemos diferente. Ese es el texto para memorizar. Le explico a los nuevos, nosotros leemos un texto para memorizar, que es el que nos acompaña supuestamente durante la semana. ¿Quién quiere leerlo? Allá, Polo. Este es el texto porque yo empecé de madrugada a leer Mateos, iba por Mateo 6:30. ¿Te dio el Señor eso esta madrugada? A las 1:08 de la madrugada. Pues si supieras que ese no era el que yo iba a traer hoy. Cuando estaba orando hoy, el Señor me llevó a ese. Y se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Amén. Segundo, lo leemos 3 veces siempre. Es el texto para memorizar. Estoy explicándole a. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Quién más? Es Sheila. Voy para allá. Mateo 6:30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Es como una palabra de aliento. Yo no sé por qué situación esté pasando cada uno, pero si Dios cuida de las aves, cuidará también de ti, de mí. Y los lirios del campo se visten con todo su esplendor. Dios tiene cuidado en cada situación. La semana pasada estábamos en Marcos 11 y hablamos de la entrada triunfal de Jerusalén. A modo de repaso, si aprendieron algo, ¿qué recuerdan de la entrada triunfal a Jerusalén? Vamos a estar en Marcos 11. Si no recuerdan nada, vuelvo a dar la clase. Vamos a ver. ¿Qué pasó con Marcos 11? No completo, del 1 al 11. Pueden ver sus notas, pueden leer, se pueden copiar. Voy. Hablamos de que Jesús entró a Jerusalén en un pollino, el burrito, y que eso era un símbolo de paz, contrario a lo que ellos esperaban, el caballo, el guerrero, y que incluso las palmas simbolizaban el hosana, era como un grito de guerra. Que hablamos de los celotes, que era como un grito, era el símbolo de ellos de guerra, las palmas. ¿Alguien aprendió algo más? ¿O algún detalle que se le quedó en la mente? La comparación de la predicación que había llevado el domingo fue la parte que más me gustó, de que ellos tiraron sus mantos, que es como que eso que nosotros creamos a veces para cubrirnos de lo que sea, que cada cual tiene, que fue lo mismo que pasó con la predicación, es la misma similitud de tirar delante del Señor, pues todo lo que impide que Él pueda trabajar en nosotros.
todo lo que eso del manto lo vamos a tocar en otras partes de la Semana Santa, como le decimos, pero de la entrada triunfal a Jerusalén. El manto es bien importante. ¿Qué más? ¿Alguien aprendió algo más? Que Lozana no era que era un grito de guerra. Ajá. Es alabanza, pero es un grito de guerra. De guerra. Vamos allá. Voy a empezar a hacer preguntas para poder traer. Yo me acordé de ella, del pollino amarrado. Me acordé. Y bendito, no le di mucha importancia, pero yo le expliqué a ella que si me pongo a hablarle que el pollino estaba atado, hacía una predicación. Pero que ella notó que el pollino estaba atado. Atado. ¿Qué más? ¿Qué pasó con ese pollino? No estamos en Marcos 11. Está la mamá y el hijo. Y le llevan los dos. Lo que pasa es que para yo no causar confusión dejé el pollino solo, pero tienes razón. En Mateo te dicen que llevaron a la mamá. ¿Qué más? Ese pollino, ¿qué había pasado con él? Hablaron 4 a la vez, pues. Dáselo a ella, que nunca habla. Si mal no recuerdo, que nunca había sido montado. Nunca ha sido montado y Sadia nos explicó por qué. Que yo me acuerdo que yo la respaldé con las lecturas. ¿Por qué nunca fue montado? No me lo digas Sadia, porque quiero que otro aprenda. ¿Por qué el pollino no podía ser montado? Porque ¿quién lo iba a montar por primera vez? Jesús. Y todo lo que tiene que ver con Jesús es ¿qué? Nuevo, puro, santo. ¿Qué más? Cuando vamos, ya que estamos observando al pollino, ¿qué hace Jesús a los discípulos cuando lo manda a buscar el pollino? Le da unas instrucciones específicas. Dios no es ambivalente. Dios da instrucciones. Ya me he tragado 4, pero gracias, por si acaso. No, yo fui al médico, no tengo nada respiratorio, yo creo que es emocional. Pero gracias. Dios da instrucciones específicas. Específicas, y no solo para los discípulos, para nuestras vidas también. Dios te va a dar instrucciones específicas. Dios no es ambivalente. Dios no te va a decir hoy azul y mañana te va a decir verde. Lo que sí puede pasar es que hoy te diga azul y en tu crecimiento te muestre otras cosas nuevas. Pero no va a cambiar. La salvación es a través de Cristo. Eso no te va a cambiar. Hay instrucciones específicas. Hay algo que yo señalé y a mí me llamó la atención. Porque ahorita vamos a entrar al templo. Por favor, ábreme. ¿Qué pasa cuando él va al templo? Antes de irse. Nitza, hubo algo que a mí me llamó la atención y yo no sé si vamos por el mismo camino. Yo pensé que me estabas diciendo que me ibas a abrir esto. Está bien. Él llegó al templo, él entró a la ciudad como todo un rey y entró, miró a su alrededor, pero él no se quedó en la ciudad. Él se fue con sus amigos porque, si mal no recuerdo, ya él había anunciado nuevamente su muerte. Así que ya él sabía lo que iba a pasar y él quería estar esa última noche con sus amigos en Betania. Y es la primera vez que le dice a sus amigos, a sus discípulos, que lo van a maltratar, que lo van a sufrir, porque él nunca les había dicho que él iba a sufrir. Él lo fue llevando en escalones. Perdóname. Yo lo vi como la parte humana, el despedirse, el estar con sus amigos, con Lázaro, en Betania, o sea, que lo vi en esa parte como, no sé si debería llamarlo carnal, la parte humana de él.
Cuando tú tienes situaciones difíciles que vas a pasar, ¿en qué tú buscas apoyo? La familia. En la familia, en los amigos. Era como que yo voy a vivir esto, pero yo tengo que tener una red de apoyo. Nosotros tenemos que tener una red de apoyo para nuestros momentos de problemas, pero una red de apoyo que me dé apoyo. Hay que saberle escoger. Y él se fue otra vez a Betania. Y él, yo lo traje la semana pasada, pero mientras estudiaba para hoy lo vi bien profundo. Él observó el templo. Y ese detalle yo quiero recalcarlo, porque es más allá de lo que nosotros creemos. Esa observación del templo conllevaba otras cosas. Vamos, alguien más que quiera hablar. No voy a profundizar en eso porque voy a profundizar ahorita. Margaret. Voy por ahí. Perdona que vuelva atrás lo de Hosana. Hosana sí es un grito de guerra, pero es un grito como sálvanos. Te rogamos, hijo de David, ayúdanos. Sí, pero es cierto, es sálvanos, pero sálvame de este gobierno. Okay. Sálvame de este emperador. Pero los reconocían. Sálvame si los reconocían como Mesías, como el que iba a ser. Sí, pero acuérdate que ellos tienen mucha razón. Me gusta que lo aclare. Pero hasta ese momento todavía los judíos lo veían como un gobernador terrenal. No habían descubierto que él era el Mesías espiritual. Si te das cuenta, ellos lo que querían era tumbar a Herodes. Y él tenía la autoridad porque él multiplicó los panes y los peces, economía, sanó a los enfermos, médicos, enseñaba, maestros, rabinos. Tenía todas las características para sustituir a David, porque ellos esperaban a alguien que se sentara en el trono de David y los viera constituir a ellos como nación. Y eso es bueno porque vamos a entrar ahora en un tema que es profético. Vamos a Marcos. ¿Alguna otra observación? No, está bien, porque me he tomado un montón de cosas. Gracias. Pues dámelo. Sí, porque es que no puedo. Dime. Solamente nunca lo había visto de esta manera, o sea, quiero ver si mi pensamiento es correcto. Es como si Israel realmente, después de aceptarlo como Mesías, lo negó, fue porque él no hizo las cosas como ellos esperaban. Exactamente. O sea, simplemente fue eso. Exacto. No hiciste como yo quería, pues ya no. Porque no tenían la visión. Ellos nunca entendieron el mensaje. Por eso es que después, los mismos que le dicen Hosana, son los que dicen crucifícale. Son los mismos. Son los mismos y salud. Y es como nosotros, si Dios no hace las cosas como yo quiero, le doy la espalda y no creo en Él. Ese Dios no existe. Es el aceite y no de unción. O sea, son los mismos que lo van a crucificar días después. Porque ellos no querían ser libertados espiritualmente, porque ellos creían que ellos eran ¿qué? ¿Que ellos eran qué? Ellos eran los nenes lindos de Dios. O sea, yo soy el nene lindo de Dios. Yo no necesito salvación. Eso era lo que los judíos creían. Y todavía se lo creen. Todavía, exacto. Y todavía se lo creen. Y ellos pues, yo no necesito salvación. Es más, se atrevieron a decirle a Jesús que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Bendito, y que fueron en Egipto. Cuando José, siempre que negaban al Señor, el Señor le permitía un éxodo y una persecución, pero ellos no eran esclavos de nadie. Miren la negación espiritual que ellos tenían.
¿Ah? Lo que pasa es que ellos eran los que no lo sabían. Como si él no lo supiera, es cierto. Pero el punto de esto es que nosotros los vemos a ellos, pero a veces nosotros estamos igual. Nosotros nos vemos igual. Ay, yo vengo los domingos a la iglesia. Así es, uno sabe cómo Dios me bendice. Tenemos la misma actitud. Y a veces creemos que por ser cristiano, no lo he visto tanto ahora, llegamos a los sitios y nos tienen que pasar el turno, porque es que yo soy el jefe de la película, yo tengo a Dios. Así, oh. Tú no ves el Espíritu de Dios en mí. Humillados bajo la poderosa mano del Señor para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y tenemos esa actitud. Y cuando digo tenemos, estoy hablando del pueblo general. No es que usted lo sea. Pero se va a dar con gente que entiende que ser cristiano es un caché o un cliché. Yo soy el apóstol. Yo soy fulano. Eso era la costumbre del pueblo judío. Yo soy el escogido. Yo soy el pueblo de Dios. Pero no llevaban a cabo la voluntad de Dios. Y Dios es claro. Al altivo lo mira de lejos. En eso Él es claro. Al altivo lo mira de lejos. Antes de la caída viene el orgullo, la altivez de espíritu. Cuando usted sienta, porque le va a tocar a la puerta, que haya altivez, vaya a la presencia de Dios y humíllese. Porque eso toca la puerta. Ay, esto me salió bien. Es que yo soy la cheche. Ay, tú no has visto cómo Dios tiene misericordia de mí. Pero mira, tiene también misericordia del impío. Porque el sol sale para buenos y para malos. Para justos y para injustos. Así que esto no es que usted crea más o crea menos. Esto es cuestión de que usted viva humillado ante su presencia. Y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Algo más que hayan visto. Pero muy buena observación, Karen, muy buena. Que voy a entrar en un tema que nos va a coger tiempo. Vamos a Marcos 11:12. Del 12 al 14. Ya nos andamos para casa de María, Marta y Lázaro. Salió de Betania y regresó. Venía de camino. Ubíquense. ¿Quién me lo lee? ¿Quién me lo lee? Marta. Marta afanada. Del 12 al 14 nada más. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No, Marcos 11. Al día siguiente. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Hasta ahí. Para poder entender este pasaje, tenemos que... Yo me fui en un viaje, así que me mandan a aterrizar, porque a mí me gusta la agricultura. Tenemos que irnos a la agricultura. Ponme la primera fotito. ¿Qué aprendí tanto de esa fotito? El higo no es un fruto. Yo le voy a decir fruto porque estoy acostumbrada a decirle fruto. Pero aprendí que no es un fruto. Porque son muchos frutos en una sola
semilla. Y esto no es un higo. Esto es una breva. Porque la higuera es el único árbol que da 2 frutos. Da breva y da higo. Dale la foto del higo. Y volvemos a la breva. Y da higo. Ese es el higo. Si te das cuenta, es más redondito. Vamos a la breva. La breva, miren lo que me gustó, que no lo leí en ningún sitio, pero a mí me llamó la atención. ¿A dónde está pregadito la breva? Al tronco. Volvemos a lo mismo. La vid, la uva está pegada al tronco. La breva está pegada al tronco. Te voy a tener jugando. Ponme el higo. El higo, ¿a dónde está pegado? A la rama. Mientras que la breva está pegada al... Volvemos a la breva. Es que como esta foto se ve más clara, tanto la breva como el higo es una flor invertida. ¿Qué te quiero decir? Que al abrirla, el fruto está adentro y tiene miles de semillas. Es una flor cerrada. Yo me acordé de la de parcha, porque tal vez la tenía en casa. Y la de parcha es playa. Se cae la flor, que es preciosa, y después sale la parcha. Esta es invertida. Tanto el higo como la breva te dan el fruto hacia adentro. Y mira qué interesante. No te da un fruto hacia adentro. Te dan muchos frutos. Cuando tú te comes un higo, tú estás comiendo o una breva, porque las dos se comen. Tú estás comiendo muchos frutos. No está en esa parábola. Pero ¿cómo tú puedes asemejar eso con tu vida? Aquí dimos los frutos del Espíritu. Ellos están excusados porque ustedes no estaban. ¿Cómo yo puedo asemejar que dentro de la breva y del higo está el fruto o los frutos con mi vida espiritual? Gracias. Los tenemos, lo que pasa es que tenemos que desarrollarlo como aprendimos, buscar de Dios. ¿Y están dónde? Dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Tú tienes un fruto en tu vida que es el fruto del Espíritu Santo que se divide en la fe, la esperanza, el amor, la benignidad, la templanza. Y cuando yo vi esto dije, wow. Y separados de mí, nada podemos hacer. Porque este tronco, la breva, le gusta el tronco viejo. No brega con cosas nuevas. Brega con el viejo. Pero al abrirlo tiene mucho fruto. Eso lo puedes aplicar a tu vida espiritual. Sí, no, ¿cómo? No, pero un árbol joven no. No, lo que pasa es que si tú dices que le gusta el tronco viejo, pues si es un árbol joven, entonces no da fruto. Podría estar en proceso de dar fruto. ¿Sabes que la Biblia te dice que no pongas gente neófita a participar? Que tiene que haber un grado de madurez en la persona antes de madurar en el espíritu y traerlo a ministrar. A ministrar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos asociar tanto del higo como de la breva con nuestra vida espiritual?
si hay algo. ¿Por dónde sube la savia? El tronco, ¿Y qué dijimos que era la savia? la palabra. La palabra. ¿Y qué más? Lo que nutre. ¿Y cómo yo me nutro en el Señor? Leyendo La palabra, orando, buscando la presencia del Señor y ayunando. La breva se da entre los meses de noviembre a febrero. Jesús estaba pasando por allí más o menos por el mes de abril. Dame el higo. Quédense con las hojas. Me gusta esa, me tiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿viste? Tiene los tres. Se ven, es nutritivo, tiene un montón de nutrientes. Muchos nutrientes. La breva es aguosa. Esta no es tan aguada. Y ¿saben que se da en Puerto Rico? Yo dije, ya mismo me veo sembrando un árbol de higo en alguna esquina. En Caguas hay. Pero es diferente. Pero los dos salen del mismo árbol. Del mismo árbol en diferentes tiempos. Porque entonces se ve entre mayo a octubre. Ahora, si te das cuenta, para dar fruto tiene que tener mucho ¿qué? ¿Quién lo dijo? Follaje. Mucho follaje. Mucho follaje. Ahora, al verso 13, me dice que la higuera tenía que hojas. Pero si tiene hojas, me indica que tenía que haber ¿qué? Higos, fruto. Esa era la señal para el agricultor, saber que estaba o iba a dar higos o tenía higos. Pero cuando Jesús se le acerca, se me fue. Está bien, que yo te dije el texto, perdón. Cuando Jesús se le acerca, solo encuentra hojas y no encuentra el fruto. Voy con calma porque ahí hay una profecía de Israel envuelta. No, pero tenía follaje. Y lo que me indica es que tampoco me dio breva. Ni dio breva y ya me está diciendo que no me va a dar higo. ¿Por qué la maldice? ¿Por qué la maldice? ¿Cuántas veces, si alguien sabe, e imagino que ellos saben, Jesús había ido a Jerusalén para la fiesta de la Pascua? Esta era cuál vez. Es importante. Yo les estoy dando información porque yo entiendo que esta información ustedes no las tienen. Y yo no les puedo exigir que contesten si no las tienen, pero me gustaría que lo intenten por tanteo y error. ¿Cuántas veces? Dime. Hoy. La primera vez que él se perdió en el templo fue cuando jovencito, que en los menesteres de mi padre de estar, ¿eso fue una fiesta de la Pascua o no? Esa es, pero de adulto, ¿cuántas veces Jesús había visitado a Jerusalén? ¿Cuántas? Tres. 3 veces. Y da higo una vez al año. ¿Cuántas veces él había pasado por esa mata de higuera? 3. Quiere decir que en 3 ocasiones la encontró sin ¿qué? Sin fruto. Era estéril. El agricultor le da al higo 3 años para dar fruto. Si no da fruto, corta la mata porque le está cogiendo los nutrientes de las matas que tiene alrededor.
Porque vemos como que, ay, maldijo la higuera. Es que hay unos motivos de agricultura, unos conceptos que ellos iban a entender que a lo mejor nosotros no entendemos. Y por eso Él la maldice. Es que ya he pasado 3 veces. Y nunca me has dado ni breva, ni higos. Dime, Sheila. Es que lo que pienso es que era de apariencia, porque de lejos se veía bien frondosa y no tenía nada. Ese era un punto que iba a tocar. No, pero está muy bien. Está muy bien, porque la higuera va a representar a qué pueblo. ¿Que vivía de qué? De apariencia. Tenía mucha pomposidad y poco qué? Fruto. ¿Y mucha qué? Mucha religiosidad y poco fruto. Exacto, mucha religiosidad y poco fruto. No tenían higos. Por dentro no tenían fruto. Cuando Dios maldice a la higuera, está hablando en contra de la nación de Israel. Les está diciendo, los voy a cortar. Y es profético. Ahí hay una parábola profética. Es la única vez que vamos a ver a Jesús haciendo un milagro de maldición, si se podría decir así. Porque Él siempre bendijo. Siempre bendijo y es la primera vez que le dice, hasta aquí llegaron. Hasta aquí llegaron. Y ya habían ido 3 años. Eso yo lo apliqué a mi vida. Yo lo apliqué a mi vida. Israel tenía, si usted lo analiza bien, tenía todo el derecho de echársela de Pérez Campo y Camarón Bocú. Tenían todo el derecho. Todas las promesas eran ¿para qué pueblo? Para Israel. Habían ejecutado las promesas como Dios le dijo. Dígame sí o no, no les voy a preguntar por qué. No. Habían cogido las promesas y no las habían utilizado en la forma correcta. Y no estaban dando fruto. Por lo tanto, fueron maldecidos hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Dale. Lo más que puede pasar es que no te la sepa contestar. Y ahí se ve el coraje ya, el carácter de Jesús también. Este libro, yo dije que lo que íbamos era descubrir el carácter de Cristo. Pues entonces Él no era tan tontito. Dale el micrófono, porque no oigo aunque estoy al lado. Lo que pasa es que no sé si definirlo como la parte humana o la decepción, como todas las oportunidades que le está dando el pueblo y que no se dan cuenta. O todas las anteriores. Porque sigue siendo Jesús, está Él aquí. Él era en la 100% tierra. humano y era 100% Dios. O sea, yo te diría que todas las anteriores. Porque después se sienta y llora por Jerusalén. Pero ¿cuántas veces, y no sé, me imagino son muchas, vemos en la palabra que el Señor dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, pueblo duro de servicio? Que no entienden y les digo y sigue. Y ¿cuántas veces dice hasta cuándo? Y después se sienta, Jerusalén, que mataste a los profetas que te envié, y llora. Y llega el momento que el Señor dice, hasta aquí. Hasta aquí. Chévere, me gusta eso. Pero, ¿cómo nos podemos aplicar eso en nuestras vidas? A veces no me digan, ustedes saben que hay cosas que yo no me contesten, pero que tenemos que entrar en una introspección. Y no lo digo por ustedes, esto sale, esta gente ve mucho estos estudios bíblicos, hay mucha gente viéndolo. ¿Hasta cuándo yo voy a abusar de la misericordia de Dios con mi vida? En mi vida. ¿Hasta cuándo
Jesús va a pasar por mi casa. Porque vamos a poner que Jerusalén. Déjala ahí, que esa foto me gusta. Y no va a encontrar higos en mi casa. Porque el fruto del Espíritu que tiene que estar dentro de mí no está saliendo. Volvemos al tema de la semana pasada. No es una apariencia exterior. Es un cambio interior. Tú dijiste que había que cortarlo, ¿verdad? Según la agricultura, porque si no contaminaba. O sea que eso mismo pasa con nosotros, que contaminamos nuestro ambiente o nos contaminan a nosotros. Buen punto. No lo había visto, pero es buen punto. Pero ahora, Marta. Una pregunta sobre la información que buscaste de los dos frutos. ¿Lograste encontrar o viste cuál era más nutritivo? Los dos son nutritivos. Lo que pasa es que los sabores son diferentes. Ninguno es más por encima que el bueno, otro. lo que pasa es que sí busqué. No te voy a decir que no. Lo que pasa es que ahí, pues, un nutricionista te podría hablar mejor que yo. Pero este te da unos nutrientes diferentes al de la breva. Creo que la breva tiene el 71% de nutrientes en yo no sé qué, me acuerdo de ese número. Pero en verdad eso no le hice caso, pero lo hay, lo dice. Y este es más duro al comer. La breva es más suave porque contiene más agua. Que eso fue lo que me llamó la atención, porque yo creo que debemos ser brevas llenas del agua del Espíritu. Me fui por ese viaje. Pero uno es más suave que el otro, pero son nutrientes los dos. Son ricos en vitaminas. Es que como estábamos pues comparando lo que es físicamente con nosotros, Debe ser, ajá. pues me hice esa pregunta porque a la breva estar en el tronco, no como esta que está en la rama, pues como fruto debe proveer algo más que esta, porque aquella está directa al tronco. Sí, da unos nutrientes diferentes. En eso tienes razón. Pero decirte cuáles, lo leí, pero no lo abundé. Pero sí. Y de hecho te digo, es una más dulce, la otra es más. No me gusta decir amarga porque no es amarga, pero no es tan dulce como la otra. Dígame. Después vas tú. Dilo. Es que no se atreve, pero ella buscó que la breva es el primer fruto del árbol Uh-huh. que no se convierte aparentemente en... Pero se puede comer. Pero se puede comer. Pero se come. Lo que estaba pensando en relación a lo que sugería Marta es que si la breva que está pegada al tronco tiene más agua, pues esa es más fuente de vida, porque no vivimos sin agua. Por más alimento que tengas y si no tienes agua no vives. Eso es cierto. Lo que pasa es que yo lo comparé con la presencia Digo, no, del estamos Espíritu yendo, Santo. ¿verdad? Bien. Sí, estamos filosofando, pero no son malas ninguna de los puntos. Porque yo me fui en un viaje pensando en que me gustaría, porque yo he probado higo, me gustaría probar la breva, porque dice que la breva es, por ser aguosa, es más suave. Y lo que pensé fue en la comparación del Espíritu Santo con el agua, que es fuente, el Espíritu Santo en la Biblia se tipifica como el agua, que nos limpia. Pero cada uno tiene una función diferente. Dime. Nisa, quería añadir algo. No pensé que se iban a envolver con la breva. No hay otros versículos en la Biblia que dice que al Jesucristo maldecir la higuera se secó. Sí, lo que pasa es que primero va al templo. Okay. Y en los versos después del templo, al pasar la ve seca. Porque lo asocio, si se sí, en ese mismo capítulo está. Si se seca la higuera, se seca el espíritu dentro de uno. Se seca el espíritu. En ese mismo capítulo está. Lo que pasa es que de ahí él sale al templo. Y del templo, cuando pasa, los discípulos ven la higuera seca. Y ahí hay y se lo traen. Por eso es que me he detenido
en esto, porque cuando entremos en eso, lo pueden ver más claro. Creo yo. No sé. Pero está muy buena observación. ¿Alguna otra observación? Bueno, las hojas, el fruto, eso a mí me llamó la atención. El fruto del higo se esconde detrás de las hojas. Se esconde detrás de las hojas. O el higo está protegido por las hojas. Por eso es que se dice que él buscó entre las hojas y no halló fruto. A mí me llevó a Adán y Eva. Porque no nos podemos esconder delante de la presencia del Señor. Y como decía ahorita Sheila, el follaje era... Lo que yo estudié decía que era un tipo de hipocresía. Donde decimos estar bien y queremos descubrir el tronco, cuando en realidad no hay fruto. Y ante la presencia del Señor, no podemos esconder el fruto. Yo podré hacerle ver a usted que yo soy amorosa. Aunque ahorita le dije al pastor, no, yo tengo mi carácter. ¿Para qué me voy a esconder? El Señor lo sabe. Como una amiga mía, hace 30 años, me dijo, maestra de educación cristiana, que dónde se podía ir a bailar donde los estudiantes no la vieran. Y yo dije, no te preocupes, yo voy a orar para que donde esté llegue un papá. Me acuerdo que el lunes me dijo, llegó un papá fajardo. Y ya pues, problema tuyo. Porque tú te puedes esconder del hombre, pero de Dios nunca te vas a esconder. Lo mismo que que hablamos de ropa, que en Disney, ya eso se ha superado. Iba en pantalones aquí. Yo les he dicho que ustedes eso, para mí eso es irrelevante. Pero entonces venía a Puerto Rico y escondía los retratos. Y digo, ven acá, Dios se quedó en Disney. No entiendo. O sea, no te escondas de los hombres. Sé claro ante Dios. A mí no me interesa mucho. Digo, es verdad que lo tuve que trabajar. Pero lo que la gente opine, siempre te van a criticar. Si haces, te critican. Si no haces, te critican. Pero no te vuelvas hoja. No te escondas detrás de la higuera. No te escondas. Porque tu desnudez la ve el Señor. Y probablemente si te estás escondiendo es porque no lo debes hacer. Exacto, porque el Espíritu te está diciendo. Miren, Jesús, eso es un buen punto. Si algo yo aprendí. Porque a veces yo, por ejemplo, cuando yo hago llamado, y eso lo aprendí, le pido que pasen al frente. Ni siquiera es para llorar por usted. Es para que usted rompa una barrera. Porque Dios no hizo nada escondido. Eso yo lo aprendí. ¿Dónde Jesús lo mataron? ¿En una cueva donde nadie lo viera? En un monte. Voy ahora, papá. Perdón, voy ahora. A la luz de todo el mundo, en un monte. Nunca se escondió de nadie. Dime, Javier. Le comenté al pastor que como era la tercera vez que él iba, ¿verdad?, al pueblo y no encontró fruto en nadie, tomé como simbolismo de la mata que buscó detrás de las hojas y no halló fruto, al igual que en la ciudad. Trató de enseñarle y decirle la palabra y lo que es, y nadie entendió. So que es como un simbolismo de que nunca halló fruto en la ciudad tampoco. Por eso la maldice. Porque él sabía que ella no iba a dar, porque eso es profético. Profético. Porque él le está diciendo ya al pueblo de Israel, no voy a tratar más con ustedes. Ahora voy a tratar con el pueblo gentil. Yo nunca había visto, me acordé de ti porque yo nunca había visto eso como una parábola. Lo aprendí esta mañana y yo dije, ay, yo que le dije que no había más parábolas, mira dónde me encontré una. Pero yo pensé que Marcos no tenía más parábolas. Pero no nos escondamos detrás de nuestro follaje.
ni de la apariencia. Porque esa apariencia, Dios la ve. Hermano, y a veces nos escondemos, pero Dios escudriña lo profundo de nuestro ser. Y cuando Él está maldiciendo la higuera, le está diciendo a Jerusalén, se acabó el tiempo. Y eso a veces es bueno que hay gente que peca con alevosía y premeditación. Y lo planifica. Ustedes dirán, no, porque pecamos todos los días. Y hay pecados pues que te salen de la manga y tú dices, no debía haberlo hecho, pero lo hice. Y saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado. O sea, no es que somos santos. Pero hay gente que planifica pecar y yo sé que la gente dice, no, pero es que Dios me va a dar tiempo, me va a perdonar. ¿Y si no te da tiempo? ¿Y si no lo lograste? ¿Y si vino Cristo en ese momento? Y te sigues encadenando. Hay quien le da tiempo. Hay que por medio de sus oraciones, muchos de los suyos no mueren en el momento. Por las oraciones de ustedes, por lo suyo. Y hace que esa muerte se alargue para que usted pueda llegar, ministrarle salvación y que la persona decida. Porque eso no depende de usted, depende de la... Y Dios le da oportunidad. Pero ¿y si no te da tiempo? Dios le dijo a Israel, ya te di tantas bendiciones. Te saqué de Egipto. Te di la columna de fuego. Te di la nube. Te alimenté en el desierto. Te hice una gran nación y me negaste. Tuve que permitir que entraran donde ti. Tuve que permitir que volvieras a salir de tu ciudad. ¿Cuántas veces Dios no trabajó directo con el pueblo de Israel? Pues la maldijo. La maldijo. Porque aunque no era... Hay quien dice un montón de cosas, pero el Señor sabía que el pueblo de Dios lo iba a crucificar. Y hasta el día de hoy, esa maldición está vigente. Porque eso después viene para el Apocalipsis, eso vienen otras cosas. Ese es el tema preferido del pastor, él le habla después de eso. Ahora, vamos a los versos del 15 al 19. El que tenga campo y siembre higos me avisa. No se crea que yo lo pensé. Yo dije, el higo tiene tantos nutrientes y tantas vitaminas. Del 15 al 19, ¿quién me lo lee? No todos a la vez. Uno. Maricel. Vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones? Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Vamos al templo. No se muevan de ahí, es que vamos al templo acá. Porque a veces para tú entender un texto, tú tienes que saber un montón de cosas alrededor de ese texto. Ok, esto es, bueno, pensé
en que Juan me hubiese hecho un diagrama bien brutal, pero ni modo. Lo pensé tarde. Yo tenía Ese me lo, ¿ah? Yo tenía uno de esos buenos. Tú tenías uno Pero de eso está esos bien, eso buenos, está bien. pero está bien, ese lo copié de algún lado. No dice que no lo puedo reproducir. Yo me encargué de eso. Ok, yo quiero que observemos algo. Tienes el atrio de los gentiles. En el atrio de los gentiles podían haber tanto judíos como gentiles. Pero los gentiles no podían pasar de aquí. Los judíos sí, pero los gentiles no. Fíjate, nos tenían cerquita, a pesar de todos los prejuicios, nos tenían cerquita del altar. Había un atrio para las mujeres, que tampoco podían pasar para acá, pero estaban cerquita del altar. Estaban cerquita del altar. Podían pasar si iban a ofrecer algún tipo de sacrificio. Si no, no podían pasar. Estoy leyendo porque no me iba a memorizar tanta cosa. Tienes el templo. Es que como quien me lo ponía que yo lo podía escribir no vino hoy. En el templo se encuentran los sacerdotes, los cuales ofrecían el sacrificio. Ok. Se supone que esta área, mira que tenía un montón de espacio. Los gentiles lo utilizaran para orar, para meditar, para reflexionar. Esto se llenó de personas cambistas. Cuando yo te hablo de los cambistas, ellos vendían. Y el problema no era que vendieran. Yo sé que ustedes dirán, ¿pero por qué? Porque había gente que venía de lejos y no podían traer la ofrenda y podían comprar un ave. Acuérdense que las ofrendas, no sé si lo saben, las ofrendas se daban de acuerdo a tu nivel social y a tu pecado. Muy bien. No porque hubiese diferencia. Es que a lo mejor yo puedo pagar una paloma y tú puedes pagar un cordero. Porque Dios no estaba mirando que fuera cordero o paloma. Dios está mirando la actitud del corazón. Lo que tú quieres entregar como sacrificio. Yo vengo a traerte una ofrenda y esto se hacía una vez al año. Una vez al año. El problema era, pues yo sabía unos detalles, pero aprendí otro y dije, oye, la verdad es que donde quiera se cuecen habas. El problema era que cuando ellos venían a ofrecer su sacrificio, el que traían, una de las cosas que ocurría es que le decían, ay, Eddie, eso que tú traíste, no. Tú te tienes que ir a comprar aquí. No, ¿cómo va a ser? Entonces, podía que hipotéticamente, yo no sé de los números esos de las monedas de ellos, a mí me... Vamos a poner ser que valiera 2 dracmas, que eso es medio chavo. Pues no, dame 20 dracmas. Le duplicaban o le triplicaban el precio. Y le decían que la ofrenda no era aceptada. Y si te tardaba, te cobraban intereses. Entonces, esa gente peregrinaba para cumplir con la fiesta. Por lo tanto, con el pueblo estaba siendo oprimido y explotado. Dígame. Es que estaba pensando que... Voy, pastor. que la ofrenda tenía que ser perfecta y a lo mejor tú la... iba a decir el pastor. No, está bien, mira, él le dije, aguántate, pero está bien, usted lo puede decir.
Que pensaba yo que la ofrenda tenía que ser perfecta y a lo mejor la familia o la persona la sacaba perfecta de su área, pero en el peregrinaje, pues a lo mejor algo le pasaba al animalito. Sí, pero por lo general, tienes razón. De hecho, lo vamos a ver en Levíticos ahora. Tienes razón, la ofrenda tenía que ser perfecta porque representaba a quién. Bueno, era lo que iba a hacer Jesús, la ofrenda perfecta. La ofrenda perfecta. La ofrenda tenía que ser, no podía tener un ojo menos, ni una pata menos, ni nada. Pero yo pensando, por ejemplo, de mi corazón salía o del corazón de ellos salía sacarla perfecta de su área, de Sí, que su en el animal camino. favorito. O sea, es el animal que cuidó, que nació perfecto. Tenía el que bebé. haberlo cuidado porque había una razón. Y me imagino que lo cargara, pues las distancias eran gigantescas. O sea, el peregrinaje era brutal y a lo mejor tú llevas tu animalito lo más... Tenía que ser un animal que él amara. que él amara. Que había una relación entre ese animal y la persona. Que te cueste. Que te cueste. Pero a lo mejor en el camino, porque los millas eran... Sí, está bien, yo entiendo tu punto, tienes razón. Llegó ahí, alguien le dijo Sí, que esa no podía ser la ofrenda. pero en verdad era porque tenían un negocio. Entonces, si yo voy y le compro el animalito aquí a los gentiles y a los judíos, yo no tengo ninguna relación con ese animal. O sea, esa ofrenda tampoco era aceptada. Era un negocio. Era un negocio y era una opresión al pobre. Porque él tenía que, yo creo que hay un versículo que dice que tenía que mirar cuando mataba al animalito. Pues acuérdate que estás entregando el tipo de Cristo. Tiene que haber una relación, un hilo de unidad entre ánimos. Como Abraham y Isaac. Como Abraham y Isaac. Vamos un momentito para ver ese punto. A Levíticos 12:8. Y después me vuelves a poner, ¿quién me lee Levíticos 12:8? Porque ahí viene el punto que trae Sheila. ¿Quién lo quiere leer? Déjalo, Gabriel. Y si no tiene lo suficiente para un cordero, tomará entonces dos tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otro para expiación. Y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Tiene que ser un animal perfecto. Vuelve a ponerme el templito. Le iba a dar 14:22 y 15:14, pero eso lo buscan después. El punto de eso era que el sacerdote Anás estaba recibiendo una porción de la extorsión. El sacerdote se había contaminado y recibía dinero de eso. 2 cosas que a Dios no le agradan. El animal no tenía las instrucciones específicas que Dios quería. La pureza. Y además estaban extorsionando a los huérfanos, a las viudas, al pobre. Isaías 58:7. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Amén. Estaban ayudando al extranjero. Estaban dándole pan al hambriento y a los pobres, o los estaban oprimiendo. Sé que es una pregunta sin contestación porque la sabemos. Vamos al templo otra vez. Algo que aprendí, que yo dije, ay, eso lo hago yo. Digo, no lo hago en el templo, pero yo de adolescente, yo caminaba mucho. Todo el pueblo de Carolina, yo me lo sabía de arriba abajo. Ahora lo hago en carro, pero antes uno lo caminaba completo. Tú no podías estar cruzando de lado a lado.
Tú no podías entrar en sandalias, tú no podías hacer una serie de cosas en la época de Jesús. Y dice el 16 que no consentía que nadie atravesase el templo. Mira, ellos entraban como Pedro por su casa sin ningún respeto, reverencia. Para entrar, acuérdense en que no se ha rasgado el velo. Que estamos en el tabernáculo. Esto se supone que sea tipo del tabernáculo. Por eso fue que yo le dije a Juan que diera primero el tabernáculo. Pues no se supone que entraran a lo loco. Y dice uno de los escritores que ellos lo hacían para cortar camino. Ah, estoy aquí, pues mira, brinco por aquí, salgo por acá, salgo acá, llego acá. Por eso yo cortaba camino. Y usaban el templo para cortar camino. Quitándole el respeto al templo. El cuidado al templo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Se enoja. Porque nosotros decimos, ay, a Jesús le dio coraje. Pero Él les cita la palabra. Esos textos que yo les di, Jesús lo que hace es se los cita. Tú leíste 56:8, ¿verdad? Isaías 56:8, te di 56:7. Dame ahora 56:7. Mírate que te estoy dando el Antiguo Testamento para que vean que todo es hilado. ¿Qué me dicen? ¿Quién yo iba a mandar? Ahora que dices eso, es que me estaba acordando de los hijos de Elí. Que también Eso no fue lo que hicieron y murieron. Murieron por profanar el templo. Y Ananías y Zafira, después del Espíritu Santo, por mentir al Espíritu Santo, murieron en el altar. O sea, antes, lee el texto para traer lo que quiero decir. ¿Quién iba a leer? ¿Quién quiere leer? Gabriela 2. Gabriela 2, ¿quieres leer? Ella es Gabriela 2, aquella es Gabriela 1. Yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ahí hay dos cosas bien impactantes para mí. Ustedes le puede impactar otra cosa, el espíritu brega con cada uno individual. Yo creo que la más que nos impacta es que la casa del Señor tiene que ser una casa con respeto y una casa de qué. Este revolú que ellos tenían no era. Y Él se los está diciendo desde acá, desde el antiguo. O sea, Jesús le citó su Torah. Jesús le citó sus leyes. Pero mira lo lindo. Ya le está diciendo, esto no es solamente para los judíos. Esto es para todos los pueblos. Nos incluyó ahí. Para todas las naciones. No nos dejó afuera. Nos incluyó en esa oración. Vamos otra vez al templito. Yo creo que... Y ahí Jesús coge y ¿qué hace con la mesa de los cambistas? Basado en lo que acabamos de aprender. ¿Por qué los buscó? Porque entró y le dio coraje. ¿Por qué razones Jesús? Lo acabamos de estudiar, usted lo va a resumir. ¿Por qué Jesús lo volcó en realidad? ¿Por qué le dio ira? Por la falta de respeto. Por la falta de respeto, de reverencia. Ajá. Estaban usando el templo para lo que no era, para hacer negocio. Se estaban lucrando. ¿Qué más estaban haciendo con el pobre, con el extranjero? Oprimiéndolo. Lo estaban oprimiendo, engañando. Los sacerdotes estaban lucrando. Y por eso es que podemos ir al verso 18. Vamos al verso 18. Ya puedes guardar el mapa. ¿Quién me lo lee? Yo se lo leyeron ahorita. Dale, Juan.
Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Por qué le tenían miedo? Pues ya le estaban haciendo más caso a él que a los mismos sacerdotes o a la iglesia que estaba en ese momento. Ya se estaban dando cuenta, este está diciendo la verdad. Ya tenía fama, le estaba tumbando el kiosco. Voy. Dale. Sí, exacto. Estaba viendo un documental y eso era como una mafia allá adentro. Era una mafia allá Las adentro. ofrendas que se estaban ofreciendo allí no eran De propias agrado. para el Señor porque no eran puras. No eran puras. Incluso como estaba construido el templo donde se hacían las ofrendas y todo, habían unos canales donde se limpiaba la sangre y todo alrededor. Que es súper interesante. En algún momento, si pudiera verlo, de verdad me encantaría verlo up close and personal. Pero sí, era todo un sistema, era una mafia, era un mercado negro. Era un mercado negro. El tabernáculo, que era el tipo de lo que se supone que fuera el templo, ellos lo habían convertido en... Por eso fue que les traje el tabernáculo. Pues como ella dice, tenía que haber un sitio de limpieza, tenía que haber un sitio de purificación. Todo eso se había quitado. Todo eso lo habían quitado. Y por eso ellos querían matarlo. Dime. A mí lo que me impacta bastante es pensar en que les estaban tergiversando la palabra y les estaban robando la oportunidad de realmente ser purificados por el Señor, porque les estaban, era como una apostasía, o sea, les estaban robando la verdad de la palabra y eso era peor que robarles el dinero. Ese era muy buen punto. Su salvación. Fíjate, y tú lo traes así de sencillo. Digo, no es sencillo lo que estás diciendo. Fue que mientras hablaba me vino así. Cuidado con los pastores que nos tergiversan la verdad. Yendo también por donde vayan, y hoy en día hay iglesias que lo que tienen es un mercado. Eso mismo. Y están haciendo exactamente lo mismo O que peor. pasó, o peor. Pues tenemos el Espíritu Santo. Hay gente que no en lo que le llega allá el micrófono. Bueno, déjame callarme por si sale de ustedes el comentario, no traerlo yo. Sí, no me molesta traerlo, es que prefiero que ustedes lo traigan. Dígalo. Sí, en modo de reflexión, vemos también cómo ellos dejaron de confiar en Dios para confiar en su propio beneficio. También. Dale, Margaret. Ya entiendo por qué te quité del altar y a la hora de adoración. Ajá. Ellos querían matar a Jesucristo porque estaba hablando la verdad. Estaba y eso no hablando está la lejos verdad. de lo que está sucediendo hoy. Personas que hablan la verdad quieren buscar matarlo. Bueno, mira lo que pasó Charlie afuera, allá afuera. Exacto. Porque habló la verdad y como no me gusta lo que tú dices, te mandó a matar. Pero mire, cuando yo vi eso y lo trajo Jenny, me vino a la mente. Yo he visto mucho esto en videos, tenemos que tener cuidado. Y me voy a coger a mí de ejemplo. Pues entonces saben que no me gusta. Yo estoy predicando aquí. Usted no tiene por qué venir a ponerme una ofrenda aquí por lo que yo hablé. No tiene. Hay muchas iglesias que lo que están haciendo es pactando y poniendo el dinero en el altar. Y hay gente que te está diciendo, si no me pagas, la bendición de Dios no cae sobre ti. Y eso es eso. Por eso Jesús tiró las mesas. Se está vendiendo el evangelio y el evangelio se da por gracia. De hecho, por eso Martín Lutero es Martín Lutero y salió de ahí, porque él se dio cuenta que esa La bula. iglesia, sí, Sí. cobraban por... Pero hoy día tú ves gente que predica y si la palabra te llega me tienes que traer una ofrenda al altar. No, eso no es de Dios. No es de Dios, dime, hermana. Que está continuando ese pensamiento que estabas explicando ahora mismo. Recuerdo que cuando yo comencé mi camino con el Señor, yo visitaba unas iglesias que cuando tenían unos invitados, la lista de lo que ellos pedían, estamos hablando de hoteles, comida, estadía, tours, o sea, ellos pedían una lista de cosas para ellos ir a predicar a esa iglesia y
como que yo me empecé a incomodar porque yo decía, esto no es normal, porque es que esto no son celebridades, estos son gente que se supone que van a predicar y a servirle al Señor. ¿Por qué ellos están pidiendo específicamente un hotel? Están pidiendo unas estadías, unos acomodos, unos carros en específico. Y yo dije, esto es una locura, esto no es normal. Estamos en el atrio de los gentiles. Las personas que actúan así están en el atrio de los gentiles y son cambistas. Yo no estoy diciendo que el obrero no es digno de su salario. Yo no estoy diciendo que no acepte una ofrenda si se la dan. Yo lo que estoy diciendo es que la bendición de Dios no se compra con dinero. Esto es pre-planned, esto es premeditado. Sí, sí. Premeditado. Si los fariseos eran, es una palabra, el garete. ¿Cuántos mandamientos son? 10. Ellos tenían 613 reglas y mandamientos adicionales. Y a mi conveniencia. A mi conveniencia. Y fíjate que el que estaba recibiendo el dinero extra era el sumo sacerdote. Sí, y él piensa, como yo soy el sumo sacerdote, yo estoy exento de... Anás. 613 y cumplían con todas. No, porque ya estaba profanado el templo. Estaba profanado. Hay gente que pues, dice, es que ahí es el juicio de Dios sobre ellos, yo no me atrevo a meterme. En verdad, yo no me meto en unas cosas. Es lo mismo que la Biblia te dice, al que a hierro mata, a hierro muere. Y a veces tú ves unas muertes y tú tienes que hacer así. Y quedarte callado. Porque no, sí, yo estudié un poquito de leyes. Y una de las clases, me acuerdo que, con esto voy cerrando, trajimos el caso de un deambulante que mataron. No me acuerdo si fue en Estados Unidos, qué sé yo qué. Los cogieron y pa, 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 pa. Y el profesor nos dijo, lo que pasa es que hay gente que hace fechorías en la calle y para esconderse y ahí yo apliqué el texto dentro de mí, para esconderse de que no lo maten, porque el deambulante cambia por completo de facción. Pero lo encontraron, lo identificaron y lo mataron. Porque el tipo debía en la calle. Por eso que cuando alguien, la Biblia dice, el que a hierro mata, a hierro muere. Yo lo aprendí en esa clase. Una clase secular, no tiene nada que ver, pero me acordé del texto. Y a veces yo me quedo callada porque no vemos la mano de Dios en una forma, pero Él maldijo la higuera. Y en un momento, no es que Dios, es que sí, un momento en que Dios dice, bueno, tú te quieres seguir por tu cuenta, yo estoy aquí, pero si tú no llegas donde mí, yo no puedo hacer nada. Le pasó a Saúl. Le pasó a Saúl, como dice la pastora, él llegó el momento en que él lo desechó. Y si David no se arrepiente, también iba en las mismas. También iba en las mismas. Y Salomón no fue muy santo tampoco. Empezó bien, pero distorsionó y trajo la idolatría al pueblo. Y si sigo, nos da una vigilia. Ok. Así es que cuidemos de oprimir al pobre. Cuidemos de respetar el lugar santo. Y entendamos que a veces vemos el carácter de Jesús, lo hemos visto todo este tiempo como un carácter amable, un carácter que levanta, un Dios de amor, un Dios de misericordia. Pero también hay un momento en que Dios dice, hasta aquí. Examínanos, Señor. Nos ponemos en pie. No les voy a dar tiempo para cantar porque no da tiempo. Aquí estamos, Señor, dándote gracias. Porque si estamos en pie es porque tú nos mantienes en pie. Porque tu misericordia es nueva cada mañana, tu fidelidad cada noche. Pero hoy nos presentamos para que nos examines, Señor. Examínanos, oh Dios. Perdónanos si hemos profanado tu palabra en algún momento. Límpianos de toda maldad
Y si hay mesas que tú tienes que volcar en nuestros corazones porque hay algo que anda mal, vuélcalas, Espíritu de Dios, para que podamos enderezar nuestros caminos. Y que si hoy tú vienes, seamos levantados, porque tu amor y tu gracia nos ha perdonado. En tus manos estamos para que tú completes lo que ya comenzaste a hacer. Y que la revelación de la higuera y del templo quede plasmada en nuestra alma y en nuestro espíritu, para que nosotros hagamos tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Amén. Tremendo. Dale un aplauso, Señor. Claro que sí. Brevemente le iba a decir, tiempo de Israel para culminación de los tiempos, 3 años. La higuera es Israel. Justamente el tiempo premeditado, prescrito ya por él, para el cumplimiento de los tiempos escatológicos. Estamos leyendo Apocalipsis, así que hablaremos de eso brevemente y seguiremos orando. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en este momento nos vamos de aquí, pero tu presencia nos arropará. El aprendizaje que hemos tenido hoy se perpetuará, formando el fundamento de vida correctivo para la debida acción de vida. Porque, Señor, como siempre te decimos, a ti solo miramos, a ti solo escuchamos y a ti, mi Dios, solo serviremos. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga.